Los amplificadores, que vamos a tener dos versiones, ambas de 600 vatios, una de 8 canales y otra de 4 canales. Una fuente multifunción, que ya vamos a ver para qué sirve. Tarjetas de fin de línea y estos otros elementos que serían la estación de llamado con sus respectivas extensiones y la estación de llamados de pared. Adicionalmente tendríamos estos dos componentes de pronto que pueden ser algo novedosos, que son el servidor de publicadores, que se conoce como servidor de perifoneo avanzado, y la licencia del servidor, que ya en un momento les explicaré en qué consiste esto y qué ventajas nos va a permitir. Entonces, internamente, para los que conocen nuestros sistemas de publicadores, vamos a ver dónde estamos ubicados. Entonces, primero vamos a tener el Plenabus, donde tenemos una conexión totalmente analógica, integración totalmente analógica con los sistemas de seguridad y de salvaguarda, como los sistemas contra incendios. Luego vamos a tener el Paviro, que este es un híbrido que hereda tecnología del Plenabus y que igual nos permite muchas funcionalidades a través de configuraciones, y que para ustedes que están más familiarizados lo podemos configurar a través de IrisNet, y a través de este pues generar como una interfaz más fácil de utilizar o de implementar para el usuario. Adicionalmente tenemos el Presidio, donde vamos a tener amplificadores básicos y amplificadores inteligentes, entre comillas, y esto nos va a dividir el sistema pues como en las diferentes posibilidades que podemos tener con ellos, teniendo lo más básico con los amplificadores básicos y lo más complejo, los amplificadores de potencia. Por ejemplo, Jorge Hoyos que está trabajando en el Centro Comercial Fabricato, pues por ejemplo, ¿qué funcionalidad vemos agregada en los amplificadores de potencia inteligentes? Que por ejemplo ellos tienen entradas de micrófono, entonces allí podemos conectar micrófonos para censar el ruido y hacer el control automático de volumen con esos amplificadores, mientras que con los básicos no tenemos esta posibilidad. Y finalmente, pues este es nuestro sistema más novedoso, el Presensa, que es totalmente IP. Este es un híbrido que tiene componentes IP, pero no es totalmente IP. Y vamos a ver que lo dividimos en dos fases, en las cuales ya estamos en la fase 2, las cuales les voy a explicar más adelantico, pero para que se hagan una idea, la fase 1 era cubrir el funcionamiento básico de todos estos tres sistemas, y la fase 2 era ya agregar otras funcionalidades más específicas o especializadas con las actualizaciones de normativa que van surgiendo, ¿cierto? Entonces vamos a tener, esta es una tablita como de algunos diferenciales. Vamos a poder encontrar básicamente cómo escoger estos sistemas basados en algunos componentes. Entonces, por ejemplo, si estás buscando un sistema completamente IP, vamos a encontrar que Presensa sí lo es, Presidio lo es parcialmente, y Paviro y Plenabus pues no son netamente IP. Es decir, hay una conexión analógica entre todos sus componentes. Vamos a ver que uno de sus limitantes van a ser el número de señales simultáneas que podemos tener en el sistema, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, en Plenabus tenemos una relación 1 a 1. En Paviro ya podemos tener hasta 4 músicas de fondo, 2 mensajes simultáneos y 2 llamadas simultáneas. En Presidio ya por el contrario podemos tener hasta 28 músicas de fondo, 4 mensajes simultáneos y 28 llamadas simultáneas. Por eso es que lo hacían bastante atractivo para el tema de aeropuertos y de transporte. Y en Presensa pues vamos a tener más de 100 programas de música de fondo, 8 mensajes simultáneos y más de 100 llamadas simultáneas. Entonces acá ya vemos una ventaja y el nivel de escalabilidad y de impacto que tiene este sistema, pensándolo como en un sistema ya para grandes proyectos, cosas muy macro, donde vamos a tener un sistema global, pero que puede subdividirse en múltiples subsistemas. Ejemplo, las puertas de abordar de los aeropuertos o diferentes edificios, tanto administrativos como técnico-laborales de los puertos,
diferentes estaciones de seguridad que podemos encontrar, por ejemplo, en los túneles donde tenemos largos trayectos y tenemos que distribuir el sistema a través de toda esta longitud. Adicionalmente, pues vamos a ver que un diferencial va a ser la parte de procesamiento de audio. Vamos a encontrar que en Presidio sí vamos a tener, sobre todo en los amplificadores de potencia inteligente, es decir, vamos a tener volumen, retraso, ecualizador y ajuste automático. Y en Presensa cubrimos pues totalmente estas necesidades. De hecho, ya están saliendo las interfaces de micrófonos ambientales, que en este caso serían IP también. Vamos a ver qué otro componente que hace parte, por ejemplo, de la fase 2 de nosotros en Presensa va a ser la redundancia de controladores. ¿Esto qué significa? Tener múltiples controladores y que en caso de que falle uno, pues el sistema pueda inmediatamente entrar el de backup a asumir, por decirlo así, toda la responsabilidad y la operación del sistema y que este no quede pues desprotegido o haya una falla en alguna zona, sino que en todo momento vamos a tener respaldo. Adicionalmente vamos a encontrar las zonas, es decir, el número de zonas que podemos tener. Entonces, por ejemplo, de menor a mayor en plena base vamos a tener solo 120, en Paviro 496 utilizando 4 controladores simultáneos. En Presidio ya podemos tener 500 con amplificadores básicos y 240 con amplificadores inteligentes, y en Presensa podemos tener hasta 500 en teoría más zonas. Y finalmente los controladores activos, que es el cuántos podemos tener en la red. Entonces actualmente, por ejemplo, en Presidio podemos tener hasta 32 controladores. En Presensa vamos a tener un nivel de escalabilidad, pero a través de de un controlador maestro que estamos trabajando. Para que tengan una idea. Sí, dime. Tenía una pregunta, ¿por qué se puede más zonas con los amplificadores básicos que con los inteligentes en Presidio? Porque en Presidio, con los amplificadores básicos, pues tú necesitas un controlador de amplificadores. Entonces, en teoría, lo único que traes a colación la teoría del sistema pues, o del banco de potencia que traíamos de plena base y de Paviro, y lo implementamos acá. Entonces nos permite compartir, digamos, la potencia en diferentes zonas, permitiéndonos agregar más zonas, mientras que este es el número de dispositivos que podemos tener, que ya está limitado es a las direcciones IP. No sé si soy claro. O sea, los nodos pues que llaman a veces que los dicen es nodos. Algo así, exacto. Sino que, por ejemplo, los amplificadores inteligentes, cada uno pues tiene su identificación, y en una red IP pues tú sabes que el máximo número que puedes tener en un segmento es de 255 direcciones. De ahí tienes que restar las de uso restringido, lo que nos daría más o menos alrededor de 240 zonas o 240 amplificadores. Ah, ok. Entonces, dependiendo de eso. Ya, ya. Entonces ya miremos que ya a partir de esta gráfica, pues de estas dos gráficas podemos identificar que Presensa es un sistema que podemos implementar en aplicaciones de mediano y gran tamaño, ¿cierto? Qué es lo que nos va a permitir diferenciar o entrar en aplicaciones mediano? Pues todas las funcionalidades de versatilidad que tienen al ser un sistema totalmente IP, y en un sistema de gran tamaño pues ya por exigencia lo va a tener, pero adicionalmente te va a exigir todo el tema de redundancias y de monitoreo y supervisión del sistema, donde vamos a ver que todo eso se va a poder implementar. ¿Qué aplicaciones objetivo vamos a tener? Pues vamos a tener la que mezcla anuncios y música ambiental, y solo anuncios en sistemas, pues por ejemplo, de transportes. Entonces, de estos requerimientos vamos a encontrar que si el sistema es compacto y fácil, entonces va a requerir, por ejemplo, cosas más limitadas o más básicas, donde vamos a poder entrar entonces en oficinas pequeñas o medianas, en centros educativos, sobre todo pues de educación superior, donde tenemos múltiples campus o edificios que tenemos que interconectar, y otro tipo de aplicaciones minoristas.
vamos a encontrar entonces que si necesitamos un mainstream, es decir, una transmisión continua para todo el sistema, y ya mezclando la parte de anuncios, pues vamos a tener que estos segmentos de hotelería, oficinas, o vuelve y juega la educación superior, fábricas, edificios de uso mixto, como los que les decía, que pueden ser los puertos, eh, y los centros de exposiciones. Un ejemplo, Plaza Mayor o Corferias, donde tenemos múltiples pabellones, pero tenemos que estar sincronizados con un sistema que nos permita enviar un mensaje de alerta de evacuación en caso de una emergencia, no solo al pabellón que está activo, sino a todos los pabellones, salvaguardando así tanto a los asistentes como al personal operativo del centro de convenciones. Y ya adicionalmente, pues si tenemos escalabilidad e integración, pues vamos a, sobre todo de múltiples sitios, pues ya vamos a encontrar ahí que podemos, a medida de que vayan surgiendo estas nuevas requerimientos, pues vamos a encontrar que estas verticales son más demandantes y podemos encontrar aeropuertos, ferrocarriles, estaciones de metro, plantas de energía, petróleo y gas, donde ya ellos van variando su infraestructura y necesitan un sistema que se vaya adaptando a sus variaciones con facilidad, y que no tengan que modificar todo el sistema cada que vayan a abrir una subestación u otro edificio en la planta u otro componente pues, del sistema, sino que añadan dispositivos. Y ya brindando la parte de ambiente y de experiencia, donde tenemos calidad musical, background music por zonas o específicas, y ya parte pues como de la ambientación diaria, pues ya vamos a encontrar en este segmento los centros comerciales, incluso cruceros, tiendas de moda y casinos. Entonces ahí vamos a ir encontrando los diferentes segmentos donde podemos implementar el sistema. Vamos a ver que los primeros los teníamos cubiertos en la fase 1, este segmento, donde teníamos, por ejemplo, una música ambiental y múltiples anuncios, pero ya acá donde necesitamos una escalabilidad, donde necesitamos redundancia, por ejemplo, en los controladores, lo que les decía, si deja de funcionar uno entre el otro, pero que el sistema nunca quede sin respaldo, a pesar de las circunstancias. Ya vamos a ver que eso lo estamos cubriendo en la fase 2, y lo bueno es que este sistema pues vamos a ir sacando diferentes versiones de firmware que van a ir liberando muchas más funcionalidades. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? No, vamos de mi parte. Estamos bien, Juancho. Listo, vamos bien. Entonces vamos a conocer un poco los componentes. Entonces vamos a tener inicialmente el controlador del sistema, ¿cierto? Es el elemento principal sin el cual no podemos operar. Es el que nos va a permitir entonces enrutar el audio a los diferentes componentes de todo el sistema global como tal. Vamos a tener los amplificadores, que como les venía diciendo, vamos a tener de 8 canales, perdón, acá está trucado, y de 4 canales, pero todos manejando potencias de 600 vatios. Vamos a ver más adelante qué hace de especial estos amplificadores, pero inicialmente lo que salta a la vista es que son amplificadores muy compactos, es decir, de una unidad de rack, y son muy livianos. Entonces acá ya vamos viendo o nos tenemos una idea del sistema como tal. Vamos a tener la fuente de alimentación multifunción, que como les dije ahorita, les voy a hablar más en detalle de este elemento, porque es importante y en qué situaciones lo podemos utilizar. Y las estaciones de llamado tanto de escritorio como de pared, las cuales para que resaltar una particularidad, miren que nunca las van a encontrar solas, siempre van a estar con una extensión, y esto es mandatorio, es decir, siempre deben ir con al menos una extensión de llamados. Y finalmente vamos a tener entonces la licencia de megafonía avanzada y el servidor de megafonía avanzado. Entonces les quiero hablar un poquito como de estos dos componentes.
Entonces, el primero, que es este servidor, es un servidor que ya viene preinstalado y preconfigurado. Como ven, es un computador pequeño, muy compacto, que ni siquiera tiene ventiladores, sino que la misma carcasa actúa como disipador para ubicarlo fácilmente en cualquier cuarto de control o de monitoreo. Vamos a tener que va a tener dos posibilidades de conexión. Tiene una cableada que es la que vamos a incluir en el sistema presencia, ¿cierto? Es decir, interconectado con los otros componentes, y una conexión Wi-Fi que me va a permitir entonces integrarlo a una red Wi-Fi y dándole una salida a internet, lo que nos va a permitir intercambiar información, por ejemplo, con sistemas de live to speech. ¿Qué es eso? Es un sistema que te permite no dar el mensaje, sino que tú escribes el mensaje y él lo da en una voz, digamos, artificial a través del sistema. En este momento tenemos integración con Amazon Poly y estamos trabajando con otros proveedores de estas funcionalidades para agregarlos pues como al sistema. Tenemos entonces que nos brinda 16 conexiones de audio AE67 con presencia, y estos 16 canales de audio pues, digitales nos van a permitir entonces disparar mensajes o anuncios de negocio, es decir, por ejemplo, promocionales, recordar las medidas del COVID, recordar todo este tema de bioseguridad, todos los mensajes que puedas desplegar a través de un sistema y dependiendo de la aplicación. Eso sí es un centro comercial, pero si es un aeropuerto, pues recordando las medidas de seguridad y anuncios recurrentes. Esos 16 canales los vamos a poder utilizar para eso. Adicionalmente vamos a tener esta va a ser como la memoria donde vamos a almacenar nuestro banco de librerías de mensajes. Entonces podemos grabarlos, podemos transferirlos, pero ahí es donde vamos a encontrar todos los mensajes, y por medio de esta interfaz, que básicamente es una licencia que se adquiere según el número de dispositivos que quieras agregar a la red. Es decir, tú quieres tener el control en una tablet, entonces es una licencia; en 2 tablets son 2 licencias; en 2 tablets y 2 computadores o estaciones de trabajo, entonces son 4 licencias, y así vamos a ir agregando entonces, por decirlo así, estaciones de control o paneles de control remotos que se integran al sistema. Bueno, continuemos entonces. Entonces, eso es como la funcionalidad que nos va a ofrecer esto. De pronto ahí no está muy gráfico. Después estoy esperando como que terminen de pasarnos la presentación de la interfaz gráfica de esto, pero básicamente lo que nos va a permitir hacer es grabar mensajes directamente en el sistema al servidor a través del dispositivo, hacer el text to speech, es decir, abrir la aplicación, escribir el mensaje que quieres que diga la voz artificial y lo haga. Te va a permitir navegar a través del listado de mensajes o el banco de mensajes que tengas y irlos asignando, ya sea por horario o calendario, o simplemente haciendo, por decirlo así, macros. Y finalmente allí te van a aparecer tus fuentes de música ambiental, y te va a permitir entonces asignarlo a una zona u otra y automatizarlo de forma, digamos, que la música ambiental para a las 7:30 de la noche, porque se va a cerrar el comercio a esa hora. Entonces a esa hora automáticamente él anula la música ambiental en el centro comercial o en estos espacios pues, comerciales, y ya empiezan a dar los anuncios de que gracias por su visita, nos disponemos a cerrar el local, entonces por favor dirija hacia las cajas o a la salida más cercana. Todo esto nos lo va a permitir hacer esta interfaz de usuario, que va a ser mucho más amigable y mucho más simple con el usuario final, ¿cierto? Adicionalmente vamos a tener entonces los módulos de alimentación, que son unos módulos de 48 voltios que nos van a permitir alimentar, digámoslo así, en standalone, un amplificador o un controlador. Es decir, si tú necesitas poner un amplificador remoto, tienes el sistema centralizado, pero resulta que, digamos,
Hidroituango y resulta que necesitas un sistema de amplificación a 1,5 km bajo la misma red, pero entonces no se justifica poner una fuente multifuncional para alimentar todo el sistema, que era la que les mencionaba ahora. Pues pones simplemente una fuente de estas y ya puedes conectar el amplificador de forma remota y va a estar conectado a través de la red con el sistema. Para eso es que nos sirven estas fuentes. Y adicionalmente tenemos estos switches que no son switches convencionales, sino que son switches que cumplen con la normativa N54, es decir, son supervisados, tienen relays en caso de fallo que notifican ya sea al sistema presencia o a terceros que hay un fallo, y nos permite básicamente tener todo el control y supervisión sobre la red, ¿cierto? Entonces, teniendo estos switches dedicados al sistema, vamos a irlo volviendo un sistema más robusto, más a prueba de fallos, que es lo que se busca con este tipo de implementaciones. Por ejemplo, en los cruceros, que ya llevamos como 4 cruceros que implementan este sistema, se utilizan este tipo de switches para poder darle toda la redundancia posible al sistema. Y finalmente pues están las tarjetas de fin de línea, que como ya conocen, nos va a permitir entonces supervisar los lazos de altavoces y notificar en caso pues de alguna falla. En este caso ya son mucho más compactas y fáciles de instalar, lo que nos va a permitir entonces el nivel de supervisión no va a ser algo tan costoso o salido de presupuesto como de pronto algunos lo han podido evidenciar en algunos proyectos cuando los trabajamos. Finalmente, pues de igual forma, como para que lo tengan en cuenta, el concepto de esto es más que una inversión, es una inversión del momento, pero que te va a aliviar los costos a largo plazo, porque el mantenimiento va a ser mucho más fácil o mucho más eficiente conociendo los puntos de fallo y no teniendo que revisar altavoz por altavoz o de toda una línea para identificar de pronto dónde está el problema, ¿cierto? Sino que con esto ya podemos tener más control como tal, y una ayuda sin igual en la parte de mantenimiento para el cliente final. Y los transceptores de fibra, que básicamente nos van a permitir extender el rango de conexión, ya no dependiendo de cobre, que nos limita a los 100 metros, sino, disculpen un momentico que me están haciendo por acá en reunión. Nos va a permitir entonces extender el sistema a través de fibra, dándonos hasta 500 metros o kilómetros, dependiendo del tipo de fibra que utilicemos, sea monomodo o multimodo. Entonces, ¿cómo se conecta este sistema? Vamos a ver que cada controlador o cada componente va a tener conexiones redundantes, es decir, vamos a encontrar 2 puertos de conexión Ethernet en cada uno de estos componentes, lo que nos va a permitir entonces garantizar la redundancia. Vamos a ver que esta fuente multifuncional es la que nos va a brindar la alimentación DC. Esto no es AC, es decir, no puedes cogerlo y conectarlo directamente al tomacorriente, sino que tienes que tener una fuente que te convierta de AC a DC, esto para términos de eficiencia y así poderlo hacer más compacto y de facilidad de alimentación, ¿cierto? Entonces esta fuente nos va a permitir alimentar un controlador y hasta 3 amplificadores. Entonces, en el caso de que requieran segmentar el sistema, esto es lo básico que hay que tener en mente, que el sistema, una fuente de estas te va a permitir alimentar un controlador y 3 amplificadores. Entonces tenemos un controlador y 1800 vatios de alimentación de potencia disponible para altavoces. Esto en un solo rack, pero como saben, el sistema puede escalarse e ir añadiendo componentes. Y adicionalmente tenemos una estación de llamados que es PoE,
Esta fuente multifuncional nos ofrece dos conexiones PoE para conectar hasta dos de estas estaciones de llamados y ya dependiendo si la redundancia la queremos PoE o no, pues nos limita a solo una, ¿cierto? Y finalmente acá es donde vamos a poder conectar la alimentación principal, es decir, solo este componente es el que se conecta a la alimentación principal, y aquí es donde vamos a poder ubicar las baterías de respaldo. Este tipo de conexión eficiente nos va a permitir disminuir el número de baterías que necesitamos en caso de respaldo. Entonces, volviendo un poco a la parte de las topologías, acá en el lado izquierdo vamos a tener un ejemplo de una topología centralizada donde vamos a tener un controlador y 3 amplificadores por cada fuente multifuncional. Por eso tenemos acá este primero es un controlador, los otros 3 son amplificadores, una fuente. Y acá el mismo concepto, de pronto 3 amplificadores porque ya tenemos un controlador acá y una fuente, y lo mismo acá, 3 amplificadores y una fuente y una estación de llamados. Ahora, si descentralizamos el sistema, es decir, si lo vamos a ubicar en racks separados, en otros pisos o en otros edificios, vamos a tener que la división sería ya a través de las fuentes multifuncionales, donde vamos a desplegar una en cada piso, rack técnico o el espacio que tengamos dedicado para este, y de cada una de estas pues vamos a poder conectar, como les dije, hasta 2 fuentes, hasta 2 estaciones de llamado, perdón. Entonces vamos a ver las propuestas de valor que tenemos. Entonces la primera es la infraestructura IP, la segunda es la utilización eficaz de la energía. Lo tercero va a ser la disponibilidad del sistema 24/7. El cuarto va a ser la experiencia de usuario optimizada, y finalmente el quinto va a ser, vamos a ver que es un sistema que viene totalmente equipado de serie. ¿Eso en qué se traduce? En que no vamos a tener módulos adicionales, por decirlo así, por equipo. Entonces, primer punto de valor agregado, la infraestructura IP. Entonces todos los componentes del sistema van a estar conectados a la red IP, lo que se traduce en mayor flexibilidad y escalabilidad. Entonces vamos a tener conexiones centralizadas y descentralizadas como veíamos. Si no necesitamos cumplir normativa N54 u otra normativa que nos exija una fuente de respaldo, como serían en este caso las baterías, podemos conectar los amplificadores libremente a través de la red. Lo que les decía ahora, que podemos conectarlos con el PSM, que es el módulo de alimentación de 48 voltios. Vamos a ver entonces que adicionalmente a las libertades que nos ofrece la infraestructura IP, vamos a tener también es segura, porque todo está cifrado en encriptación AES de 128 bits, y adicionalmente todo trabaja en la capa de seguridad TLS. ¿Eso qué significa? Que el sistema va a estar totalmente cifrado entre sus componentes, y que si alguien intenta acceder a él, pues en teoría no va a poder hacerlo debido a la seguridad implementada tanto en el audio como en la transmisión de control y datos. Adicionalmente, pues la innovación que tenemos en la utilización efectiva de la energía, vamos a ver que el amplificador de potencia aloja se permite reducir de forma inteligente el consumo, es decir, él sabe cuándo entregar su máxima potencia y cuándo trabajar en un modo de bajo consumo. Y adicionalmente vamos a ver un ejemplo acá donde, por ejemplo, valga la redundancia, tenemos un proyecto donde tenemos un área de spa del hotel que necesita 25 vatios y un área de recepción de hotel que necesita 300 vatios. Entonces, la solución convencional sería poner un amplificador fijo de 60 vatios para esta zona y uno de 500 vatios para esto. Vamos a notar que estamos perdiendo 35 vatios en la primera zona y 200 vatios en la segunda, que nunca se van a utilizar, ¿cierto? Ahora, este mismo requisito con presencia nos va a permitir entonces flexibilidad en los amplificadores, en los canales de amplificación. ¿Y esto qué significa? Que tú puedes asignar la potencia por canal.
Entonces vamos a ubicar en un solo amplificador de 600 vatios, vamos a dedicar un canal de 25 vatios, literalmente le ponemos la potencia de 25 vatios para este canal, otro canal de 300 vatios y tenemos otros dos canales libres en caso de que utilicemos un amplificador de 4 canales, o en un caso de 8 canales tendríamos 6 canales de amplificación libres, ya que la asignación de potencia la realizamos es en el amplificador. Ah, ok, Cami, o sea que la distribución de potencia según mi diseño la voy a cargar yo en el software de programación, o sea, yo se la designo al sistema. Exacto, entonces tú simplemente lo que haces es decirle distribuir y optimizar la potencia para reducir el número de amplificadores que necesites, sacarle el máximo provecho a las configuraciones de canales o de zonas que necesitas y así desperdiciar el mínimo de potencia posible. Esto también se traduce en el espacio porque, por ejemplo, acá tendrías, digamos, un amplificador pequeño de 60 vatios, por pequeño que sea, ocupa mínimo una unidad de rack, y el de 500 te ubica 2, ya tienes 2 equipos y 3 unidades de rack mínimo gastadas. En este, como estamos utilizando el mismo amplificador para dar estas dos alimentaciones, tenemos una unidad de rack, menos espacio ocupado y la flexibilidad pues, de que tenemos otros canales de amplificación libres, pues tenemos 600 vatios en total totalmente asignables. Este concepto lo vamos a ver un poco más en detalle aquí, sobre cómo es el aprovechamiento efectivo de la energía. Entonces, este es el diagrama básico del amplificador. Vamos a tener que a través de los puertos OMNIO vamos a recibir toda la parte de audio. Acá vamos a tener el enrutamiento y el procesamiento de audio y un cuadro de configuración que es a través del cual vamos a poder configurar el sistema. Vamos a tener una entrada lifeline, que es una entrada de respaldo, yo le llamo la entrada de fin del mundo, es decir, cuando se cae la red o pasa algo y definitivamente no tenemos red disponible, esta entrada es la que nos va a permitir continuar recibiendo audio a través del sistema. Y tenemos 2 fuentes de alimentación redundante, cada una de 48 voltios. Es decir, tenemos alimentación A y alimentación B. Si se corta o pasa algo en la alimentación A, vamos a garantizar que el amplificador siga operando por la alimentación B. Y adicionalmente, este es un ejemplo con un amplificador de 8 canales. Vamos a tener que cada uno de estos son los 8 canales, pero adicionalmente vamos a tener que tenemos un canal de respaldo o un amplificador de respaldo incluido en la unidad. Es decir, en un amplificador vamos a tener también el spare amplifier o el amplificador de backup incluido o embebido. ¿Y esto qué significa? Que si en caso de que falle uno de estos amplificadores, inmediatamente entra a hacer el relevo este amplificador como vemos acá. Es decir, que si el amplificador 5 o el canal 5 falló, inmediatamente entra el spare amplifier que está embebido a hacerse cargo de los lazos conectados a la entrada 5, a la salida 5, perdón, de altavoces. Vamos a tener que también... Sí, ese spare, ¿cuánta potencia me entrega? ¿También 600 watts si necesito en un solo canal o tiene algún limitante? No, como es un banco de potencia, es decir, el amplificador total es de 600 vatios y tú lo distribuyes a través de estos canales, lo que pasa es que ese potencial, por decirlo así, queda en respaldo porque lo que se afecta es la electrónica del amplificador y entra a entregarse esa potencia a través de este spare amplifier. No sé si me entiendes. Sí, sí entiendo. Gracias, Carlos. Con todo gusto. Bueno, adicionalmente, como les venía diciendo, la redundancia en el sistema va a ser acá fundamental, por lo tanto tenemos conexionado tipo A y B. Para los que no saben, este tipo de conexión lo que nos permite es que siempre nos va a permitir, por ejemplo, conectar un lazo A y un lazo B con amplificador, con parlantes intercalados, y de esta forma si sufrimos una afectación en el lazo A, puede ser, por ejemplo, que lo cortemos al inicio, igual vamos a tener por medio de los altavoces B sonido en esa zona. Entonces,
como les venía diciendo acá, tenemos la magnitud del paso de potencia, los amplificadores de repuesto separados ya no son necesarios, los canales no utilizados del amplificador multicanal pues quedan disponibles para utilizarse. Este es el caso de los amplificadores convencionales. En los amplificadores presencia pues vamos a ver que tenemos la asignación flexible de potencia por canal y el canal de amplificador de reserva integrado. Entonces en promedio solo se necesita la mitad de la potencia del amplificador con presencia, es decir, para el caso anterior, ¿cierto? Vamos a tener un diseño mucho más eficiente, estamos reduciendo espacio, no estamos utilizando amplificadores convencionales, sino que estos son de bajo consumo, por lo tanto a largo plazo se va a ver la diferencia en la factura de electricidad, de energía y finalmente pues toda la flexibilidad que nos da poder asignar potencia libremente. Esto nos permite reconfiguraciones en caso de modificación de la base instalada, es decir, hicieron una remodelación y el lobby ya pasó a tener la mitad o el doble de los parlantes, pues podemos entrar al amplificador y reasignar la potencia y redistribuir el sistema como más se prefiera. Finalmente o adicionalmente tenemos que en ningún punto de falla con redundancia, pues tenemos redundancia incorporada, el cual es un concepto fundamental que hemos tenido en el diseño del sistema. Entonces, como les venía diciendo, vamos a tener redundancia en la fuente, redundancia en cableado de altavoces con topologías A y B o clase A. Vamos a tener redundancia en la red, 2 puertos de conexión, un primario y un secundario. Vamos a tener una redundancia en el canal de amplificador, pues está embebido. Y finalmente, pues una copia de la señal que se está transmitiendo a través de la red de forma analógica por la entrada Lifeline. Entonces manteniendo pues como la comunicación o el sistema totalmente operativo en caso de falla de la red. Y finalmente redundancia en el controlador del sistema. Entonces esta es una característica que estamos trabajando para lanzar en este último Q del año, donde queremos entonces pues el nuevo firmware va a permitir tener múltiples controladores en el sistema y configurarlos como de respaldo y teniendo uno principal. Entonces con esto garantizamos que ningún punto de falla única con redundancia incorporada es esencial para el concepto del sistema. Este es el esquemático de la red de la fuente multifuncional de carga. Vamos a ver entonces que tenemos cargadores de batería incorporados de plomo de ácido de bajo costo de 12 voltios. Entonces esta es la especificación de las baterías que podemos conectar al sistema y no nos tenemos que preocupar por cargador porque la fuente incluye el cargador. Vamos a tener un switch de red donde vamos a tenerlo configurado de entrada RSTP, es decir, permite redundancias en la red. Para los que saben un poco de redes, de pronto es un tema crítico cuando conectas el mismo dispositivo a una misma red y no tenemos este protocolo activado. Y adicionalmente tenemos 2 puertos PoE que, como les decía, nos permiten conectar las estaciones de llamado, 3 puertos convencionales OMNIO y un SFP o puerto de fibra que nos va a permitir entonces una conexión dedicada entre las fuentes, permitiendo expandir el alcance, como les venía diciendo, por medio de fibra óptica. Adicionalmente, estas son las alimentaciones o el suministro, esta es la entrada Lifeline que nos permite entonces garantizar el flujo de audio a los amplificadores y al controlador del sistema. Y adicionalmente estas son las fuentes, acá están los GPIO que nos van a permitir entonces conectarnos con sistemas exteriores o externos como paneles de otras marcas, ya que por ejemplo con nosotros tenemos el SmartLink que es una conexión directa a través de la red entre el panel de incendios y el sistema. Adicionalmente, por ejemplo, con estas interfaces pues ya lo podemos integrar a sistemas de intrusión, sistemas de salvaguarda contra incendios de otras marcas y otros tipos pues de elementos. Camilo. Sí.
¿Ese SmartLink aplica solamente para presencia o también los otros lo tienen? El SmartLink está disponible para Paviro, Presidio y Presenza. Para estos tres está disponible ese SmartLink o conexión directa con el panel. Ok, gracias. Bueno, y ya finalmente pues vamos a tener la alimentación DC para los tres amplificadores, ¿cierto? Entonces acá podemos alimentar los tres amplificadores y una de 24 voltios para el controlador. Entonces vamos a mirar un poquito de la User Experience. No sé, de pronto ustedes de primera mano si nos hemos encontrado que de pronto los sistemas que normalmente encontramos, pues está el botón que presionamos para hablar y ya, y uno intuitivamente dice, pues lo presiono y en teoría tendría que hablar, pero si tengo N bombillos brillando de diferente de verde, rojo y amarillo, pues yo no sé qué está pasando si no conozco el sistema. Acá pues pensamos en esto un poco y tenemos una interfaz o una pantalla que nos va a permitir comunicarle al usuario o al operador qué está pasando el sistema en todo momento. Es decir, si presiona para hablar, pues le indica cuándo debe hablar. Si envió un mensaje o activó un mensaje, le muestra que el mensaje efectivamente fue enviado. Si por ejemplo el sistema entra en modo de emergencia o en modo de falla, pues acá saca el anuncio y te muestra qué es lo que está pasando con el sistema. Y así el usuario pues no va a tener que ir al manual a revisar qué significan los bombillos iluminando, sino que simplemente con mirar la pantalla pues va a saber qué es lo que está pasando. Eso tanto para el equipo de soporte y mantenimiento como para el operario pues se va a traducir en paz mental porque no va a tener por qué estresarse y va a conocer qué está pasando con su sistema en todo momento. Entonces, eh, finalmente la experiencia de usuario a través pues, de la licencia que les decía para control y gestión del servidor de publicadores, del servidor avanzado de publicadores, pues nos va a permitir entonces determinar, por ejemplo, qué música ambiental quiero en qué zona, qué anuncio debo dar y con qué frecuencia en tal zona, sobre todo con estos temas de bioseguridad que hoy estamos viviendo, si quiero grabar un mensaje para tenerlo disponible o enviarlo de forma escrita, pues lo voy a poder hacer con el sistema. Finalmente, pues lo que veníamos diciendo de que vienen totalmente equipados de fábrica, pues es totalmente omnio cada uno de sus componentes. Vamos a tener compatibilidad con Dante y AE67, lo que nos va a permitir integrarnos con fuentes de audio u otros sistemas de tercero, es decir, también, por ejemplo, integrarnos con un sistema profesional en caso de un auditorio y interrumpir el sistema y dar un mensaje de evacuación en caso de que se prenda el auditorio, pase una catástrofe o emergencia. Compatibilidad con control AE67, lo que nos va a permitir entonces supervisar, conocer y controlar todos los dispositivos del sistema a través de una misma interfaz, es decir, no vamos a tener que pasar a RS232 o a otros protocolos de control, sino que todo va a ser a través de IP. El enrutamiento de audio dinámico que nos va a permitir cambiar o variar las zonas o las fuentes de audio de diferentes zonas durante la operación del sistema, es decir, esto no queda fijo. La calidad de audio y procesamiento, vamos a tener que estamos trabajando a 48 kHz y podemos trabajar hasta 96 kHz, sin embargo, para maximizar el uso eficiente del ancho de banda de la red, preferimos trabajar una resolución menor como 48, manteniendo pues una excelente calidad de audio. Los conmutadores IP incorporados, es decir, cada sistema pues tiene, por decirlo así, un micro switch o un switch pequeño embebido, tanto los controladores como el amplificador como la fuente multifuncional, y asimismo las estaciones de llamado pues también cuentan con dos conexiones de este tipo. La separación o segmentación de redes IP la podemos trabajar de forma convencional, es decir, podemos tener una red dedicada
para la operación de sistema como sistema de emergencia de evacuación, y tener una red con la que tenemos pues la salida de internet para recibir streamings de música o conexión con radios de internet en otro segmento. Entonces nos va a permitir eso a través del servidor, por ejemplo, no mezclar estas dos redes, sino vulnerar el sistema de pronto a ataques cibernéticos o virtuales. Y finalmente, pues que la arquitectura es totalmente basada en IP, por lo tanto vamos a tener la posibilidad pues, de agregar sistemas a medida que vamos expandiéndonos con el cliente. Entonces vamos a ver un ejemplo rápido de centro comercial. Entonces este es un caso típico que vamos a encontrar. Vamos a tener que nos van a... La ventaja acá es que, por ejemplo, Presencia mantiene seguros a los compradores, en emergencias las evacuaciones automáticas y por fases con paneles de detección de incendio instalados permiten la anulación manual. El sistema es certificado N54, es decir, que es completamente redundante. Presencia nos mantiene informados pues, a los clientes o a los compradores, reproduciendo pues, mensajes de una amplia biblioteca que puedes tener en el servidor, la posibilidad de programar anuncios cambiantes especiales diarios o de eventos únicos también te, te da otro nivel pues, como de acercamiento a los clientes a través de tu sistema. Y también te permite pues, dar los mensajes de notificación como mantenimiento en ascensores o en puertas o en algún otro elemento crítico. Es de fácil actualización, se puede grabar, como les decía, los mensajes tú mismo a través de la interfaz y que quede ya el mensaje en tu biblioteca. Si lo quieres descartar, pues también está la interfaz para, no, me equivoqué, me enredé hablando, lo puedes descartar y volver a comenzar a grabar. Y finalmente, pues tenemos la música ambiental, que esto no es fundamental, pues por ejemplo, en este tipo de aplicaciones de centro comercial. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, con Presencia podemos tener un sistema descentralizado acá, donde tenemos pues, los puntos de información remotos y amplificadores desplegados en el sistema. Acá tenemos perdón, estamos cumpliendo N54, entonces van a ver las fuentes multifuncionales a cada uno de los racks. Adicionalmente, pues tenemos la de control de dispositivo, que a través de la red Wi-Fi vamos a controlar el sistema. Esto claramente tiene un control de acceso, es decir, que la señal de pronto de la recepción no se puede poner a jugar con ella, sino que si va a entrar al sistema, pues tiene que ser un usuario registrado. Esto nos permite tener un log de quién ha entrado al sistema y qué actividades ha hecho con él. Y adicionalmente pues tener una trazabilidad en caso de fallos. Entonces estos son como los puntos claves que vamos a tener. La potencia de partida se ajusta a requisitos de área de sonido diversos con topologías de canal directo. Es rentable para áreas muy pequeñas como técnicas, música de alta calidad de selección de fuente por zona, zonas de alta potencia para grandes salas y estacionamientos. Un usuario gráfico especialmente desarrollado para satisfacer las necesidades funcionales, puede adaptarse a la aplicación. Es decir, que pues, la interfaz gráfica básicamente es muy sencilla y fácil de operar. La operación es guiada, entonces te va guiando en el paso a paso, lo que no se traduce en un manejo de la interfaz. Adicionalmente, se pueden cubrir largas distancias en centros comerciales de más de 1 kilómetro, esto dado pues, a las conexiones SFP que tenemos de fibra óptica. Y la redundancia total, pues que en este caso la vemos evidente, sobre todo por la implementación de las fuentes multifuncionales. Entonces, en resumen, entonces todos los componentes del sistema son totalmente IP. Entonces, acá, como pueden evidenciar o encontrar, no vamos a tener las típicas conexiones de audio que encontramos. La arquitectura de los amplificadores de forma del sistema, la supervisión y el concepto de prueba de fallos nos garantiza un sistema lo suficientemente robusto y fiable para
usarlo en críticas, aeropuertos, estaciones de metro, tipo. El diseño centrado al usuario, pues, o el nuevo concepto de user experience que gracias a Juan Fernando que ha cobrado vigencia más fuerza en nuestra región. Entonces nos permite pensar en el usuario final o en el operador del sistema y no tanto como en el ingeniero que sabe y se las sabe todas. Y finalmente, pues que el sistema se integre y se adapte a las necesidades de antes. Entonces, no sé si de pronto tengamos alguna preguntita ahí, porque esta era como toda la presentación del sistema actualmente. Entonces sí me gustaría de pronto como escucharlos, qué comentarios tienen, qué dudas tienen. Entiendo que otros sistemas, bueno, hablando de Presidio, específicamente tienen unos accesorios de gestión de mensajes como el Call Stacker. Aquí Presenza ya incluye dentro de su controlador o dentro de su estación esta gestión de mensajes, es decir, que la prioridad de algún mensaje que se esté efectuando y en ese mismo instante alguien esté realizando otro mensaje. ¿Hay algún periférico como este Call Stacker que actúe de igual manera en este? Sí, todo viene incluido ya con el servidor. El servidor, aparte pues como de todas esas funcionalidades que ya hablamos, también va a traer las funcionalidades de administración de los anuncios, es decir, obviamente como es un sistema pensado para audio evacuación se van a manejar prioridades y en caso de que llegue un sistema con alta prioridad pues le va a dar paso a este para que sea difundido de forma efectiva. Y de igual forma, pues si llegan mensajes con la misma prioridad o anuncios de la misma prioridad, pues va a utilizar esa aplicación de Call Stacker y nos va a permitir ir apilando los mensajes y irlos liberando como en el orden que llegan. De pronto alguna preguntita por ahí. No, mira, por mi lado está claro. Bueno, yo por ejemplo, como soy tan curioso, sí, lo primero que hice fue levantar la mano y yo dije, bueno, yo no ninguna conexión XLR o RCA para conectar las fuentes. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Y pues ahí a mí me parece pues como importante que lo tengamos en cuenta y que ustedes lo conozcan de primera mano, pues porque no hacemos nada si ofrecemos un sistema de este grave robustez, pero y las fuentes de audio y todo este tipo de aplicaciones. Pues ahí básicamente, por ejemplo, tenemos la posibilidad de incluir, por ejemplo, la nueva MXE, que es la matriz de audio, o mixers de terceros que sean compatibles Dante rackeables, y allí es de donde vamos a tomar nuestras fuentes de audio. Estas van a ser las interfaces que nos van a permitir inyectar el audio análogo. Adicionalmente, pues las mismas Call Station actúan como interfaz, es decir, en cada estación de llamado también vas a encontrar un puerto de entrada de audio en 3.5 milímetros donde vas a poder conectar una fuente. Entonces, en caso de que por ejemplo tengas tu fuente de audio sea un iPad o la salida de audio del computador, pues vas a poder hacerlo directamente a través, si tienes la Call Station pues en la estación de trabajo. De otra forma, pues están, como el sistema es totalmente compatible con Dante, pues están las Dante Virtual Sound Card que se le pueden poner a los equipos que realizan el streaming, todo esto, o como les venía diciendo, pues los mezcladores estos que son compatibles ya con Omnivo o con Dante, por ejemplo la MXE5. También pues es de tener en cuenta que por ejemplo el servidor por eso es importante, porque aparte de las ventajas y facilidad de usuarios remotos con dispositivos independientes de la marca, pues nos va a permitir entonces también hacer esta integración con el mundo digital o de los streamings que actualmente son los que marcan la parada en la parte de audio ambiental y suministro de audio, pues de audio comercial para centros comerciales y todo este tipo de aplicaciones.
Bueno, cuéntenme pues como qué opinan del sistema, qué observaciones tienen, qué identifican, qué les gusta, no les gusta. A mí sí me gustaría pues como conocer un poquito de las opiniones. Todo eso que acabaste de mencionar de Camino, verdad que no, uno no lo, como que no lo digiere, pues no le pasa por la cabeza de que el sistema no tenga entradas adicionales análogas. Entonces ese punto que Sí, acabaste de mencionar, sí, sí fue muy interesante. sí, importante para llevárselo en cuenta, porque como les digo, pues sí, puedes tener tu quotation solo con el sistema presencia, pero si no incluyes una fuente o no pone, o no es que el servidor no lo veo como el valor agregado, entonces para hacerlo competitivo no lo va a meter, pues ahí te quedaste, mejor dicho, sin cómo entregarle audio al sistema. Entonces sí es importante a tener en cuenta. Cami, ¿hay alguna restricción o recomendación para el cableado de interconexión de red? Sí, de hecho, pues esta presentación es muy introductoria, pero sí, por ejemplo, al equipo de ingeniería y de pronto pues los que quieran conocer más sobre el sistema, pues ya están en la plataforma del Bosch Academy, eh, los cursos de preparación y certificación pues sobre el sistema, que sería interesante pues como comenzarlos a hacer para que conozcan en detalle como la parte de conexionado, restricciones y todo este tipo de cosas a tener en cuenta en de la parte técnica, ¿cierto? Esto la verdad era como algo muy introductorio, de hecho estamos prácticamente como con el tiempo medido, porque si entrábamos como en detalle, pues sí se alargaba mucho y ya se volvía algo indigerible, por decirlo así. Entonces, no, la idea era como una introducción y ya pues como si quieren conocer más o así o a través de pues los cursos son indispensables, me parece a mí, sobre todo para la parte técnica, pero adicionalmente pues si quieren que hagamos como este tipo de capacitaciones ya más a fondo, ya más técnicas, pues también podemos irlas haciendo. Bueno, otro punto también que me parece interesante e importante tocar es... ay, se me acabó de ir la paloma. Y ¿cómo era lo que les estaba diciendo? Bueno, aparte de los cursos y todo esto, no, se me olvidó, la verdad. Vamos, sigamos conversando a ver si de pronto me acuerdo. Entonces, por ahí, ¿qué más preguntas? No, pues yo personalmente sí me gustaría contar con documentación más específica, aunque me imagino que la página se puede descargar, eh, porque estoy viendo aquí en la academia esta de Bosch y aún el curso como está no está habilitado sino por plan de entrenamiento presencial. Sí, no, de hecho sí hay unos cursos que se van a estar liberando, pero voy a hablar con Amaury, que es el encargado de la parte de cursos y certificaciones, para ver si es que todavía no lo tiene liberado y para qué usuarios. Y si algo pues le estoy pidiendo el favor entonces como para que les permita realizar la inscripción. Hay dos módulos virtuales y uno presencial. Obviamente el presencial por el momento está suspendido porque no tenemos, pues primero los equipos del curso presencial no los tenemos aún y adicionalmente pues que la parte de contacto físico todavía no nos lo tienen definido. De hecho pues como muchos saben yo todavía estoy por acá en Medellín. Entonces, entonces no hay una vuelta como establecían ya las oficinas como tal, que es donde se dictan como estos cursos. Y pues adicionalmente tiene que venir un entrenador, en este momento pues no tenemos un entrenador certificado en la región, entonces tendría que viajar alguien de Holanda para hacer toda la certificación presencial. Pero si tienen los conceptos claros que dan los cursos en línea, pues ya es un plus sin igual, la verdad.
Ya, bueno, ya me acordé sobre lo que les quería comentar. En cuanto a la parte de programación, pues de pronto los que tuvieron algún acercamiento de pronto con Presidio, se recuerdan que toda la programación del sistema es a través de web browser. Este sistema sigue manteniendo el mismo concepto. Como es un sistema de publicar, pues no es tan ¿cómo decirlo?, tan perillas y faders como lo sería un Sonic o un Mark o un IrisNet, sino que acá toda la programación es a través de web browser, donde si recuerdan básicamente era registrar los equipos del sistema, armar tus grupos de zonas, ir añadiendo las fuentes de audio, ir añadiendo los mensajes y ya pues como comenzar a hacer la programación de pronto dependiendo de calendario, dependiendo de otro tipo de funcionalidades, pero acá ya le damos o damos un poco más de libertad a través de la licencia que les comentaba para que el usuario pues ya pueda comenzar a gestionar de forma más autónoma y no tenga que llamar buenas ambientes para agregar 5 mensajes al sistema presencia que tenemos y que ya llevamos 6 meses operando, pero aún no somos capaces de hacerlo, ¿no? Ya el sistema va a ser mucho más flexible en este ámbito, permitiéndole al usuario entrar donde debe entrar y así no arriesgarnos a una desconfiguración. Ahí me surge una pregunta, Cami, y es que, bueno, esta licencia para las tablets, los dispositivos de control así inalámbricos, también está disponible para de pronto una estación fija en un aeropuerto donde lo quieran hacer a través de una PC con Windows. Sí, sí, o sea, no es una licencia flotante, bueno, no flotante, sino para dispositivos móviles, no, sino que también te permite abrirla en estaciones de trabajo como tal. Entonces sí tienes la libertad de ponerlo tanto fijo como móvil. ¿Dónde se ve la funcionalidad móvil? Por ejemplo, para el administrador del sistema o de mantenimiento. Digamos, que él la tenga en su tablet y él pueda, digamos, ir de la mano de ustedes, ir haciendo la revisión y mostrándoles cosas a través del centro comercial. Pues es un valor agregado bastante interesante, pero obviamente los paneles de control desplegables, como es el concepto cliente-servidor, se puede implementar en estaciones de trabajo. Bueno, ya sí pueden desmutear todos los micrófonos y ya, ya conversar más, que me siento solo. No, aquí estamos, Cami, no se preocupe. ¿Por qué le pasa eso a los de audio? Justo el de audio, el feedback. Eso sí es lo más, hablando de ley de Morphy. Pero bueno, Total. entonces eso era como lo que tenía para mostrarles y Otra pregunta, presentarles. perdón. Así como Presidio tiene un offline, un web offline para hacer la programación, una preprogramación del sistema, ¿esto se puede hacer también sin tener el dispositivo o el controlador físicamente? ¿Lo puedo hacer antes de, como para ir conociendo su infraestructura? Sí, el concepto sí se puede tener, pero, pero todavía no está liberado como tal el software offline. Pero como el lanzamiento fue a finales del año pasado, pues apenas está como entregando toda esta parte de los software y la segunda fase. Entonces en la segunda fase es donde se empieza a liberar toda esa información. Pero sí, todo se va a ir colgando en la página. Entonces ahí es donde la podemos encontrar, pues como todo es el, el sample de configuración offline. Bueno, y de pronto para lo que hablábamos, por ejemplo, con Juan en estos días, la integración a terceros, pues esto es a través de APIs, por lo que pues sí tenemos que, pues ya sea que lo hagan ustedes o que lo haga el integrador, pues sí tenemos que tener una persona que conozca como el desarrollo de estas integraciones.
Pero bueno, señores, pues esto era como lo que tenía para presentarles. Ya en temas de cotizaciones y de dimensionamiento y todo eso, pues saben que cuentan como con todo el apoyo, tanto de David Suárez como mío, para ayudar a dimensionar los sistemas. De pronto, si ya hay sistemas, bueno, Jorge Hoyos es la excepción, pero si ya hay sistemas de pronto especificados Presidio, que de pronto veamos que el sistema, que Presensa puede ofrecer ciertas ventajas al homologarlo, pues podemos trabajarlo y mirar cuánto estaríamos ahorrándole al cliente, ya sea tanto por las ventajas que ofrece como de pronto en costo. Obviamente, pues al ser un sistema de gama más alta es un poco más costoso, pero la relación costo-beneficio ahí es donde tenemos que hacer el énfasis para convencer al cliente. Listo, Cami, muchas gracias, hermano. Muy interesante la información. Dale, Mauro, con todo gusto. Igual usted y yo tenemos una citica pendiente ahorita, entonces Eso te iba nos a decir. volvemos a ver. Ahorita además que nos van a pedir el diagrama de conexión, entonces no sé si lo tienes Sí, o, sí, o le ahí manejas tengo uno, el tema a ellos. si no, lo tenemos ya preparado, no te preocupes, está toda esa informacioncita lista. Listo, hermano, ahorita nos vemos entonces. Listo, señores, un gusto. Ya saben que me aprovechan que estoy por acá, lo que necesiten, ahí estamos en contacto y me escriben o me mandan un correo como quieran. Listo, muchas gracias. Si alguien, dale, con gusto, David. Con gusto, Cristian. Le presten un chat 150 a Miguel. A mí, gracias. Con gusto, Jorge. Un abrazo, se cuidan todos. Muchas gracias, muy amable.